Roberto Salum, y que, bueno, tiene la amabilidad de recibirnos y poder charlar un poco esta noche con nosotros. ¿Cómo te va, Roberto? Muchas gracias y estábamos ansiosos de poder conversar con vos sobre este tema tan importante que, bueno, que te tocó investigar por lo menos durante varios años. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos ahí y para tu audiencia. Sí, sí, acá estoy, un placer. La verdad, está bueno hablar a veces de algunas de las cosas en las que nos tocó trabajar. Contanos un poco cómo llegás a la unidad AMIA y cuál fue la directiva de la procuradora en aquel momento, en un momento de mucha consternación. La muerte de Nisman había causado un terremoto judicial político en un contexto raro. Bueno, se suman un grupo de fiscales a investigar el atentado. Eh, ¿Cómo Sí, llegás vos concretamente a la causa y qué pudieron investigar en ese tramo? bueno, como te lo había dicho antes fuera de micrófono, en algún momento es muy difícil condensar esto, que si algo caracteriza a la causa AMI, además de la impunidad de todos estos años, es esa enormidad del expediente, de las pruebas, de los expedientes que se fueron ramificando, uno de ellos el que hablabas vos recién. Nada, me convoca la procuradora de entonces junto a otros dos fiscales para reemplazar, un poco basado en algunas cuestiones de seguridad. Un triunvirato era mucho mejor que una persona sola y bueno, arrancamos ahí. Yo me voy directamente a Buenos Aires. Ahí yo empecé un mes después de la muerte del fiscal Nisman, en febrero del 2015. Empezamos, y bueno, nada, yo estaba convocado habían como dividido en dos partes. Había una parte que era la instrucción, es decir, la investigación propia del atentado, y algunos coletazos que había de esa instrucción, y una fiscal, que es la doctora Námero y jueza, estaba convocada para atender lo que estaba pronto a suceder, que era el juicio de encubrimiento, el llamado juicio de encubrimiento, que es un juicio que ya finalizó. Nada, en ese interín, nada, estaba todo muy convulsionado, como vos dijiste, era como complicado, era un ambiente muy revolucionado, pero bueno, tratamos de enfocarnos en la actuación judicial, en entrevistarnos primero con las agrupaciones de víctimas, con las víctimas en particular, y nada, tratar de encarar el estudio primero de ese expediente. Yo no tenía más que conocimiento de lo que pasaba públicamente con esa causa, y bueno, y después a partir de esa acumulación de estudio, realmente de diseñar hasta una estrategia para saber cómo abordar, perdón, una causa de esas. Entonces, nada, esa primera parte estuvo asignada por eso. Después, la fiscal que estaba para atender el juicio de encubrimiento estaba concursando para jueza y era inminente su designación, así que me asignan a mí también ese juicio de encubrimiento. Y bueno, es eso lo que se hizo básicamente entre 2016 y 2019, 3 años de un juicio de encubrimiento muy duro, muy largo, y más la instrucción. Lo Ujú. que nosotros tratamos es de revitalizar un poco la cuestión judicial, de modernizar un poco, con algunas técnicas que no estaban para nosotros utilizadas, como los estudios de ADN, como en los estudios más modernos de técnicas de, 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 de ingeniería en explosivos, etcétera. Y bueno, fuimos tratando de avanzar en algo que, como vos decís, es muy difícil. Prueba de esto es, todo está enlazado en esta causa. Así que después el juicio de encubrimiento termina efectivamente con el primer juez que investigó esta causa y los dos primeros fiscales que intervinieron en esta causa condenados. En el juicio en el que intervine como fiscal, termina condenado un ex jefe del servicio de inteligencia, Anzorregui, policías federales, otros miembros de los servicios de inteligencia. Estuvo también acusado el expresidente Menem, pero bueno, lo absolvieron. Nosotros presentamos un recurso de casación y después, bueno, falleció. Estás referenciando ahí, Es una Roberto. Sí, aproximación sí, 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 que, sí. que es muy difícil de sintetizar. Yo pido Sí, disculpas por eso, no, 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 no. quizás es muy difícil de comprender. Quiero preguntarte esto. No, no, pero fue una primera respuesta sintética, pero que condensa gran parte de tu participación y la anterior incluso. Mencionabas gran parte de la inteligencia argentina o los responsables de la inteligencia argentina comprometidos
no en investigar, sino en encubrir, gran parte de la política, de la jefatura política de los 90, comprometidas en encubrir. Los propios fiscales anteriores, salvo Nisman, los otros dos fiscales comprometidos, ni que hablar del juez Galeano, pero de la experiencia que vos tuviste y la posibilidad de ver de primera mano, por lo menos lo que está plasmado en el expediente, ¿considerás que hay alguna posibilidad, en base a su reconstrucción, en base a las posibilidades técnicas y tecnológicas que mencionabas, de acercarse a una verdad, por lo menos aproximarse a una verdad respecto a los autores intelectuales y los materiales sobre todo? Bueno, a ver, el desarrollo de esa respuesta también me va a exigir un poco, ser un poco larguero, por decirlo vulgarmente, porque tiene mucho que ver, todo esto que yo traté de intencionalmente entremezclar, tiene mucho que ver con esta impunidad de casi 30 años, digamos, el año que viene se van a cumplir 28 años. ¿Por qué? Digo porque que no es menor que servicios de inteligencia que llevaron a cabo la investigación desde el principio, el juez y dos fiscales que intervinieron en la investigación inicial terminen condenados por este hecho, por encubrir este hecho. Entonces, como estuvo entremezclada la política, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, ese juicio no tuvo demasiada trascendencia por cuestiones que, digamos, estas situaciones molestan y mucho, pero la verdad es que en ese juicio que yo te digo de encubrimiento se desentrañó mucho de lo que pasó en ese momento y que dificulta a su vez el llegar a la verdad. Lo cierto es que hay imputados, autores intelectuales y de logística del atentado, todos del exterior, como las personas que tienen hoy las alertas rojas y todo esto enlazado con lo que decías al principio, pero Rabani fue Conexión uno de Local ellos, ¿no? no... ¿Cómo? Perdón. Rabani, uno de ellos, Roberto, ¿no? Claro, Rabani. exactamente. En ese juicio se comprobó que el Estado pagó $400.000 a otro delincuente, a Tejeldín, para que introduzca esta pista falsa y a partir de ahí se fueron construyendo pruebas. Todo eso quedó demostrado en el juicio. Siempre lo digo como ejemplo, digamos, debe ser de los pocos en donde eso estaba comprobado absolutamente, la salida de ingreso, perdón, la salida de dinero de la ex CIDE para pagar este dibujo de una pista, digamos. Que además se perpetra en el despacho del juez Galeano. Se cocina ahí en el despacho de Galeano eso. Claro, exactamente. Se fue negociando, es decir, además dejaron filmadas algunas cosas y con eso se pudo reconstruir. Y en el momento de sentarse a prestar su declaración indagatoria, a partir de la cual se genera esta nueva pista falsa, esta persona, una persona de la ex CIDE le pasa un teléfono a la mujer que estaba esperando junto con el abogado la entrega de la plata y cuando la mujer le confirma, él arranca con la declaración indagatoria falsa. Pero además eso fue lo más público, lo que saltó a la luz cuando ese video se hizo público. Después nosotros logramos demostrar en el juicio que se falsearon información telefónica, que se incorporaron datos falsos, que se falseó incluso hasta las vinculaciones familiares que algunos de esos ex policías podían tener con personas de religión musulmana o de nacionalidad árabe. Bueno, eso lo tumba todo el top 3 y a partir de ahí empieza el otro juicio que termina con esto. Esto dificultó, además de empantanar. En el juicio ese además se probó que una de las pistas principales había sido dejado de lado, la que se dice comúnmente, que no es el nombre real la pista siria, sino que había personas de esa nacionalidad que tenían alguna vinculación con Tejeldín al momento del atentado. Eso quedó absolutamente descontextualizado y con las pruebas no incorporadas hasta que, como tenían estas personas algún tipo de relación, o se sospechaba que tenían algún tipo de relación con el entorno familiar del expresidente Menem, cuando él sale del poder, es decir, 2 años después del inicio de la investigación, ahí empiezan a acumularse pruebas, obviamente ya era tarde. Imagínense que si era tarde, 2 años después, ¿qué Claro, pasa hoy a claro. 28? Claro, quiero preguntarte esto, porque ahí planteas la gran problemática de que los servicios de inteligencia estén a cargo de la investigación. Pero uno también imagina un atentado donde baja la lupa el Mossad, que es el servicio de inteligencia de Israel, sobre el atentado terrorista. Baja la lupa el FBI yanqui, la CIA de los Estados Unidos. Digamos, ¿cómo fue posible que más allá de que estas miradas hayan estado atentas,
que los agentes, los criollos, digamos, hayan tenido tanto margen para llevar adelante el encubrimiento? ¿Fue por un mandato de alguien con mucho más poder o se comportaron inorgánicamente, anárquicamente a la hora de resolver este encubrimiento, digamos, hacia el atentado? Yo le puedo decir lo que surgió del juicio y de lo que llamativamente surgía de las declaraciones de los entonces agentes de inteligencia. La verdad es que creo que no estaban preparados, pero tampoco sirve como excusa, porque la verdad que el atentado de 1994 tiene un precedente casi idéntico como el atentado de la Embajada de Israel de 1992. Es decir, el Estado debió haber tenido preparada por lo menos la posibilidad de tener servicios de inteligencia capacitados para investigar un suceso de esta naturaleza. La verdad es que era un pésimo servicio de inteligencia. Bueno, la historia de los servicios de inteligencia de este país es muy clara, para qué se usaron, para qué sirvieron, pero después a eso hay que sumarle que después de 2 años del atentado y cuando no había noticias de las pistas locales, fueron una pata importantísima, no solo con dinero, sino con aportes personal y con aportes de investigación, para sostener una pista falsa, es decir, todo lo que está mal estaba ahí, y bueno, Claro. esa es otra de las claves, digamos, que un servicio de inteligencia investigue un atentado de estas características no está mal, pero lo que está mal es cómo se investigó y qué capacidad tenían los servicios de inteligencia, por lo menos a 1994. Creo que en alguna oportunidad te consulté acerca de que a pesar de que ha pasado tanto el tiempo, siguen apareciendo cada tanto conjeturas sobre el rol del coche bomba, ¿no? Como, Sí, yo ahí me planto un poco en alguna de las pruebas que nosotros acumulamos. Nosotros entendemos que eso está acreditado, digamos. La utilización del coche bomba, porque no, a diferencia de lo que sucede con las cuestiones que pasa cuando pasa tanto tiempo, perdón por la reiteración, es que aparece literatura, alguna media de ficción. Entonces se van instalando algunas hipótesis y a medida que pasa el tiempo, como dice ese famoso apotegma que se usa en criminología, que es el tiempo que pasa es la verdad que está huyendo. Lo que pasó acá fue que empezaron a instalarse hipótesis de cualquier tipo. La verdad que con operaciones técnicas muy precisas nosotros logramos determinar que ese coche bomba existió. La forma de explotar que tiene un coche bomba, la forma en la que se derrumba un edificio, la forma en que tiene el cráter, las lesiones que logramos determinar ya nosotros en las víctimas a partir de empezar a hacer una reconstrucción donde estaba cada víctima en cada lugar, el ADN que se encontró a pesar después de tanto tiempo en algunas partes de la traffic que tenían que ver con víctimas, no, a mí me lleva a la conclusión de que esa hipótesis de que el coche bomba no existió es falsa. El coche bomba existió, pero lo que sí es verdad es que se han incorporado pruebas. A ver, un ejemplo claro es que nosotros logramos determinar a través de nuevos estudios de ADN que la identidad de una víctima que estuvo como NN durante 25 años, o más de 20 años, no me sí, acuerdo si sí, habían sí, sí. cumplido los 25. Es decir, pasaron 20 y pico de años y había un NN, que además el cuerpo ya no estaba más porque había sido reducido, porque no se lo preservó y porque tuvimos la suerte de que la gente del equipo médico de la morgue de Buenos Aires preservó. Eso es un buen detalle, digamos. Previendo el avance tecnológico, muchos de los médicos que estaban ahí preservaron ADN de todas las personas que estaban fallecidas y eso nos permitió un avance importante. Digo, a 25 años había un NN y no se sabía si era el autor, si era un partícipe o si era una víctima. Después determinamos que era una víctima, un pibe de 18 años. Tremendo. Una historia que vale la pena ya de por sí hablarla autónomamente por la particularidad que ¿Verdad? tiene. La última, Roberto, considerando que sos muy respetuoso de opinar sobre otras causas que no pasan por tu despacho, sí hay un fallo del Tribunal Oral Federal respecto al memorándum de Irán, sí hay una consideración, un fundamento que bueno, que está a la vista de cualquier interesado leerlo, lo puede encontrar. ¿Qué consideraciones hiciste, haces de este fallo?
Yo lo único que puedo conocer de ese expediente, porque tampoco me tocó intervenir como fiscal en esa causa, es la sentencia que se publicó en estos días. Solo sé que incorporan una figura de sobreseimiento anticipado que está apareciendo ahora en la jurisprudencia, es una interpretación extensiva del Código Procesal. Los fundamentos que tienen es que para ellos hay inexistencia de delito porque se han cumplido los pasos. Es muy meduloso en cuanto a la cuestión de cuáles son los pasos que tiene que seguirse para un memorándum de esa naturaleza, que en realidad el nombre verdadero es un tratado, más que un memorándum, es un tratado internacional entre dos países, y cómo fue desarrollándose y los pasos que constituyen. Yo la verdad que opinión personal sobre esto no tengo, creo que no está firme, entiendo que el Ministerio Público Fiscal va a apelar junto con las querellas esta Sí. resolución, y prefiero no hacer una consideración crítica o valorativa sobre lo que la sentencia dice. Primero porque no conozco las pruebas, más que las que enumeran los jueces en sus 3 votos, que son diferentes pero concordantes. Entonces, prefiero que esto tenga firmeza para poder hablar detenidamente sobre lo que pasa acá. La figura existe, se ha aplicado el sobreseimiento anticipado, entre comillas, porque sucede en la etapa intermedia, antes de que se haga el juicio oral. Se ha aplicado en otros casos de trascendencia política, por así decirlo, pero también en criminalidad económica. Entonces, los fundamentos son esos. Ahora, el Tribunal de Casación deberá revisar si eso es viable o no viable. Uno de los antecedentes que se citan es justamente de la Cámara Federal de Casación Penal en una causa, creo que es la de Dólar Futuro, que fue Sí. similar. Roberto, muchas gracias por tu tiempo y por hacer un recorrido sucinto, pero con mucho detalle en algunos casos, de tu experiencia al frente de la unidad AMIA. Muchas gracias. Que tengas buenas noches. No, gracias a vos. Solo decirte que lamento, como te lo dije antes, no poder circunscribir a tiempos televisivos nada de lo que puedo hablar. Es tan grande el expediente, el caso, que es imposible de resumir. Así que, Nosotros pero te agradezco la amabilidad. te propongo esto. Sabemos bueno, que volviste a tu lugar, a tu jurisdicción de Reconquista, sos fiscal federal allí. Si en algunas circunstancias estás por la ciudad de Santa Fe y coincide que estás un miércoles, está la invitación hecha para retomar este tema y temas que tienen que ver con cuestiones federales de nuestra provincia también. ¿Te parece? Con todo gusto. Muchas Bueno. gracias.